Buenas tardes, nosotros somos del grupo de Psicología 4C. Los integrantes de este grupo son Carlos, Lady, Erika, Viviana, Ana, Claudia, Ingrid y Karen. Nosotros vamos a hacer la parte de la señalización en el humedal La Libélula, la cual se encuentra ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Nuestro compañero Carlos nos va a contar un poco sobre los objetivos que tenemos en este trabajo. Bueno, profesor Sandro, buenas tardes y buenas tardes compañeros. Como en el último trabajo enviamos el objetivo general y los específicos y se realizaron algunas correcciones, tenemos ya como objetivo general el siguiente: construir un ambiente de seguridad, orientación y agrado para las personas que visitan el humedal La Libélula, ubicado en la localidad de Tunjuelito, señalizando adecuadamente los principales puntos de este espacio y de esta forma ofrecer una representación plana y simplificación del lugar. Entonces este es el general, como nos decía Karen. En específicos tenemos concientizarnos y concientizar a través de plegables a la población aledaña sobre la importancia de los humedales y particularmente el de La Libélula por encontrarse en el sector. Tenemos también otro que es realizar mediante una caminata, la cual hicimos hoy y hemos hecho en ocasiones pasadas que hemos venido en el humedal, un estudio sobre los puntos que deben ser señalizados buscando una mejor ubicación y orientación en el mismo. Señalizar mediante un trabajo en equipo los principales puntos del humedal La Libélula, el cual permita generar un clima de mayor seguridad y orientación para las personas que lo visitan. Y como último, aplicar el conocimiento psicológico en el diseño de las señales con el fin de llamar la atención de la población de forma visual y mental, aportando una cuota significativa desde nuestra profesión, la cual quede como reflexión para quienes visitan el humedal. A continuación vamos a ver parte de la señalización que vamos a tener. Va a estar la explicación de Catherine, la cual nos explica el significado de cada humedal o de cada sitio que vamos a señalizar. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué humedal? Este pedazo que estamos viendo. Este es el espejo, este espejo de agua se llama La Libélula. Son 9 espejos de agua desde la Villavicencio hasta Macro, que queda después de la Gaitán Cortés. Este es uno de los más grandes. Y este pues pertenece a Ciudad Bolívar del puente para acá, del puente para acá, Ciudad Bolívar, esto es Ciudad Bolívar. Y este es el Mirador. De la canción. Por así decirlo. Hay una parte que creo que es la que queda detrás de Colmotores, que se hace parte de Tunjuelito. Pero digamos este pedazo del puente para acá, perdón, es Ciudad Bolívar. Entonces por eso las hojitas son así como verdes, normalmente el amaranto es todo rojito. Pero entonces se combinó, ¿sabes? Qué chistoso cómo se combina. Y aquí normalmente, el silvestre tiene así como esas espiguitas. El que es ya para consumir tiene unas pepitas, porque es parecido a la quinoa, que las pepitas son las que se recogen y se comen, ese es el cereal. Esta huerta nació también en el momento cuando empezamos la recuperación de acá. Digamos que antes de eso estábamos trabajando con un grupo de agricultura urbana. Entonces, digamos que era vinculado, conformado por varios abuelos y abuelas, y empezamos a sembrar hasta que se llenó toda la rotonda. Entonces fue cuando empezamos la intervención acá en el humedal. Entonces con las abuelas dijeron, bueno, ya se nos acabó el espacio, ¿dónde vamos a sembrar? ¿Qué hacemos? Entonces ya miraban este espacio, pues ya sabíamos de la existencia del humedal y ya sabíamos que teníamos toda la intención de recuperarlo, pero no habíamos empezado el proceso. Entonces con las abuelas dijeron, pues bueno, vengámonos para acá, pero digamos que el primer temor era que no creciera por el tipo de tierra, porque la tierra es arenosa y es recebo. Pero dijimos, antes les repito, como les dije, ya como somos centro experimental, pues también experimentamos a ver si crece. Entonces se vinieron las abuelas y empezaron, la primera huerta fue esta. Entonces aquí empezaron a hacer la intervención y empezaron a sembrar. Y digamos que, oh sorpresa, sí creció y chévere. Pero ya el segundo miedo era como la vaina de, bueno, pero es que esto de chupar agua del río Tunjuelo, el río Tunjuelo está contaminado, entonces ¿será que eso se puede consumir?
porque como les decía también inicialmente todavía no se tenía como la claridad de que íbamos a sembrar para los animales. Fue un experimento con las abuelas porque estaban muy felices de recuperar sus memorias de siempre. Entonces digamos que ese fue como el segundo medio. Entonces inicialmente se utilizaba todo lo que crecía para compostaje porque nos daba como susto eso, siempre buscando como la manera de hacer un estudio del agua y del terreno donde estábamos cultivando. Pero entonces digamos que nunca hubo como el presupuesto para hacerlo. Entonces ya con el tiempo pues nos mandamos el agua y dijimos, bueno, si los alimentos que consumimos están todos regados con el agua del río Bogotá, pues, que está peor que Tujuelo, pues ¿por qué no? Entonces empezamos a consumir alimentos de acá, pero miren, ya estoy bien. Ya digamos que eso, 7 años. Entonces ya, pues digamos que seguimos consumiendo acá y pues hasta el momento digamos nunca hemos tenido ninguna mala experiencia, algún efecto secundario o alguna vaina así. Entonces también digamos que se ha hecho la recuperación del suelo, ¿no? Con el tema de compostaje y todo eso, ya sabemos que los alimentos que crecen hoy en día pues ya son un poco más comibles que los que crecían inicialmente. Entonces se llama la huerta de la abuela porque fue la primera y porque fue montada por los abuelos y abuelas de la comunidad que estaban camellando. Y bien, hasta acá. Esta huerta se hizo con los compañeros de servicio social, con los hombres, y inicialmente se sembró quinoa. Pero digamos que no, o sea, en ese momento digamos el que tuvo más acercamiento como con la creación de esta huerta fue John. Entonces, cosas de la vida que no me he sentado a preguntarle cómo nació la huerta. Pero digamos que ya con él se puede preguntar que esta es la huerta más grandota de todas. Con él ya podemos averiguar bien ahorita cómo fue la historia de esta huerta. Aquí sí me corté. Esta fue la que sembraron las mujeres del servicio social de la ACR. Entonces, ¿dónde están los compañeros? Ah, ya. Antes la mano. Entonces, ¿está listo? A las mujeres. Lo que les había dicho, ya se levantó la cosecha y paila, está llena de otras plantitas, de malezas, pero digamos que esta huerta tiene algo chistoso y es que se sembró quinoa. Empieza a estar la quinoa silvestre, que es la verdecita, que pues normalmente pues no la mira y eso es maleza, que es la quinoa silvestre. Y está la quinoa, la que uno normalmente consume, que es la rojita. Entonces hubo un momento donde, no sé qué pasó, pero naturalmente se mezcló. ¡Mona! Señora. Ya nos estamos hablando. No, me quedan de pantalla un ratón. Déjela. Un ratón. Uy, se imagina que saliera. Entonces digamos que se combinaron naturalmente y digamos aparece Yo que no. como ese de acá. Con la combinación de la rama roja, que la rama roja es de la quinoa que se come, y las hojitas que hay, lo verde que es de la quinoa silvestre. Pero ya más o menos 30 centímetros de profundidad por 2 metros de largo y 1,5 de ancho. Entonces digamos que ahí la idea era pues poner todo el residuo orgánico, sobre el residuo orgánico tierra y sobre la tierra, no, ¿cómo era al revés? No, primero el residuo orgánico, encima hacer una melaza pues con popó de vaca o de caballo, que sería lo ideal, y encima tierra. Digamos acá no tenemos cercanía de vacas ni caballos, entonces digamos que solo lo hicimos con el residuo orgánico y con la tierra negra. Entonces digamos que ahí ya se va descomponiendo y entonces ya después se va, en medio de esa descomposición se va creando como el suelo para sembrar. Entonces digamos que ahí la idea es que le vamos dando vuelta periódicamente para que se vaya descomponiendo también lo de arriba y ya de ahí digamos sacamos para todo el tema de los árboles y de las huertas. Porque pues digamos que siempre es pues muy provechoso ya pues, teniendo en cuenta el terreno, ¿no? Entonces sí, esta no está compostera. Resulta que aquí en todos los territorios había comedores comunitarios, ¿sí? Ya en esta nueva administración pues ya digamos que se empezó a quitar todo el tema de comedores. Entonces ahora lo que hace la Subdirección de Integración Social es darle unas canastas a los abuelos, ¿sí? Porque también de alguna, o sea personalmente, ¿no? También digamos se volvió un alcahueteadero porque yo conocí muchos personajes que iban a comedores y jóvenes que estaban bien físicamente para trabajar. Entonces decían, pero yo vivo en la casa de mis papás, entonces ahí no me cobran arriendo. ¿Para qué trabajo si en el comedor tengo malo o bueno un plato de comida? Entonces ya ahí tengo tiempos para parchar en la calle y estar con mis amigos. Entonces se volvió un alcahueteadero el tema de los comedores, cuando le estaban quitando también la oportunidad a personas que sí necesitaban, como algunos abuelos y algunos niños. Entonces digamos que cuando se empezó a quitar toda la estrategia de comedores comunitarios, digamos en este momento quedaron 2.
aquí en Tunjuelito. Pero entonces digamos este era del comedor del Carmen 1, entonces ahí había mucho abuelo, entonces los abuelos pues digamos que siempre se pegaron mucho al proceso por el tema de recuperar sus memorias de siembra. Y digamos que de la mano también estaba el espacio de oferta que era la sala de sistemas para adulto mayor, porque ellos decían, no, yo tengo un coroto de esos en la casa pero yo no sé ni prenderlo, o yo tengo que hacer una carta, un derecho de petición y me toca ir a un café internet para que me la hagan porque yo no sé hacer esa vaina. Entonces digamos que era como las dos, como que venían a sembrar acá y entonces digamos que era bonito porque en la sala de sistemas entonces a veces empezaban como a escribir qué sintieron en el día de hoy o ya empezaban a escribir sus historias de vida. Entonces digamos que fue una vaina fuertísima porque se trabajó también, o sea, se trabajaron dos cosas. Primero el tema de motricidad fina, porque los adultos les tiemblan mucho las manos. Entonces a veces un camello y con el mouse cuando lo cogían les temblaba mucho y no se trabajó el tema de motricidad fina, pero después también tuvimos que trabajar el tema de las nostalgias. Nosotros dijimos, ¿cómo hacemos que la nostalgia no les amargue el rato? Si la idea no es que vengan a sentarse a llorar, ¿sí? Sino que vengan y si quieren compartir eso, pues que lo compartan, pero ¿cómo manejamos eso? Porque inicialmente se atacaban a llorar, había una abuelita que alguna vez escribió, no, sí, y entonces yo me acuerdo que estaba con mi prima, y en la historia, ¿no? Contaban la historia ella, y que entonces que cuando salieron de la casa a la tienda y cuando volvieron la casa se incendió, y que se les volvió añicos la casa y la señora se puso a llorar. Entonces uno dice, uy, ¿cómo manejamos eso? Entonces digamos que al finalizar el ciclo de la sala de sistemas, hicimos una velada literaria. Entonces digamos ahí con don Luis Ortiz, que ustedes lo vieron cuando entró, él es el poeta, digamos, de cabecera de acá, y él es uno de los poetas de acá de Tunjuelito, vive en Isla del Sol. Entonces que con el apoyo de él, digamos que se trabajó todo ese tema de cómo contar la historia sin caer en la nostalgia. Entonces al final hicimos como la velada literaria, cada uno pues sacamos una libretica con sus escritos, porque aparte aprendieron a manejar PowerPoint, entonces hicieron también como gráficos. O sea, no fue severo porque tener abuelita, todavía una abuelita de 81 años así, en esas. Y entonces era muy severo. Y sacamos la libretica, entonces ellos se sentaron así, sentamos a los poetas en la mitad y bueno, nos vamos a escuchar. Entonces empezamos como a recitar y a compartir un poco de sus historias de vida. Entonces digamos que se complementó que sembraban aquí en el día y que en la tarde se sentaban a escribir y a contar, uy, hoy tuve la experiencia de sembrar otra vez, papá, cuando yo hace tantos años no sembraba porque nos sacaron de la finca, y empiezan a contar sus historias y eso permite que nos familiaricemos. Porque digamos que nuestra idea no es sentarnos allá, que llegue la gente, uy, sí, chévere, tenemos un mundo de gente para la foto, pero sin el contenido, sin el proceso. Para nosotros lo que vale es la familiaridad que se cree. Por eso cuando nos sentamos a escucharlos y nos sentamos a que nos escuchen también, porque ya es una vaina bonita. Vengan, pues. O sea, había una señora que era como el contacto que los traía y que traía a los niños y se hacía el proceso con ellos. Pero después digamos que la continuidad de los niños pues varía bastante porque los papás no los van a traer porque a veces los papás no les interesa conocer, no sacan el tiempo. Entonces a veces dicen como, bueno, yo por qué voy a mandar a mi hijo por allá cuando yo ni conozco ni sé con quién está, qué tal que lo mande a aprender malas mañas o cosas así. Eso siempre pasa. Entonces digamos que cuando se hizo como una vez el ejercicio de las huertas y hay muchos, en su mayoría, que no pudieron volver porque no los traían. Y después digamos que con el tiempo nosotros aquí sembramos con unos compañeros pues de acá del Centro Experimental, sembramos la huerta. Digamos que aquí sí teníamos huerta, teníamos quinoa, perdón, en esta huerta, en la huerta grandota que de ellos y en la de las mujeres. Entonces cuando se cosechó, digamos que la tuvimos 9 meses nosotros dijimos, fue todo un parto de 9 meses de venir a sembrarlas, a cuchicharlas, a echarles agua, y nosotros recogimos más o menos una arroba, de las 3 huertas recogimos una arroba de quinoa, que esa pues ya está seca, y digamos que la que alcanzó a estar en su tiempo, nosotros hicimos la feria de la quinoa. Entonces con la quinoa que se recogió se hizo pues comidas, ¿no? Se hizo seco de quinoa, se hizo sopa de quinoa, se hizo avena de quinoa, se hizo dulce de quinoa. Queríamos hacer galletas de quinoa, pero no nos alcanzó. Entonces dijimos, no, el menú de hoy es todo de quinoa. Entonces, pues para que también la gente que lo sembró y las otras personas que vinieran pudieran compartir, ¿sí? Entonces digamos que la quinoa normalmente dura más o menos 6 meses, sino que no sé por qué se nos demoró tanto en estar. Y entonces por eso decimos que fue todo un parto, fue todo un proceso de cuidar la pancita aquí para que creciera la semilla. Entonces, digamos que son las huertas que tenemos hasta el momento. Nosotros, a pesar de que en ese momento cuando ellos llegaron llevábamos más o menos 3 años, 4 años trabajando acá en el humedal, digamos no era el músculo suficiente para hacer las intervenciones de embellecimiento que se han hecho.
porque la gente casi siempre viene lo mismo, o sea, con el tema de la siembra, entonces yo quiero sembrar un árbol, una huerta, pero ya intervenciones más fuertes como el tema del sendero, como el tema del mirador, como el tema de las gradas, ya fueron con el servicio social, porque nosotros dijimos, bueno, hagamos un sendero paisajístico así bonito. Entonces ya cuando ellos se hizo el camino, digamos que el camino se hizo para que la moto de la policía pudiera ingresar, porque antes de que hubiera el camino, pues aquí ya había mucho habitante de calle, mucho chino que se venía a consumir, y entonces uno entraba y uno como, uy, qué pucha, pues ya devolvémonos porque de pronto acá no nos roban o algo pasa. Entonces digamos que ya con el sendero la policía, nosotros hicimos una entrega oficial del sendero a la alcaldía de Tunjuelito y a la policía de acá de Tunjuelito también. Entonces ya ellos cuando hacen el recorrido de las rondas para mirar, ya pueden entrar hasta acá y estamos haciendo el conector en el camino para salir a Casa Linda. Entonces digamos que aquí ya para que den la vuelta completa, por el camino allá y por el camino acá. Ya digamos con las gradas fue porque aquí alguna vez hicimos como un evento, dijimos, bueno, aquí es severo porque aquí casi no se escucha el ruido de la ciudad. Aquí ya literalmente uno puede sentarse a contemplar, a hacer un avistamiento, porque aquí hacemos los avistamientos, a escuchar. Cuando se llenó el humedal, antes de que se llenara, nosotros hicimos unas intervenciones adentro, hicimos una, ¿cómo se llama eso? Como unos pozos, unos aljibes. Entonces los hicimos porque no habían ranas, entonces ya cuando se empezó, o sea, por dentro se empezó a filtrar el agua y se empezó a llenar los alquillos de agua y empezaron a llegar ranitas. Y cuando se creció el río y se pasó para el humedal del agua, entonces ya esto estaba lleno de agua, de ranas, perdón. Entonces digamos que cuando nosotros sentamos, lo primero que hicimos fue entrar hasta acá, eran como las 8 de la noche, llegamos todos, nos sentamos acá y era un concierto fantástico de ranas, o sea, me escuchaba tan severo, o sea, tienen que venir acá en la tarde noche, me escuchaba muy bacán. Entonces digamos que aquí también el tema de la acústica es bueno. Aquí hemos hecho eventos en este espacio, entonces digamos que por eso nos hacemos las gradas, decimos, bueno, porque no hacemos una Toca con la policía de la mano. donde podamos charlar, donde puedan escuchar. Entonces aquí hemos trabajado sobre todo el tema de cuentería, hay varios compañeros que son cuenteros, entonces aquí como digamos no hay necesidad de sonido ni nada de eso. Y pues no sería la intención de meter sonido acá porque también afectaría pues, el ecosistema de la ACR, que es la Agencia Colombiana para la Reintegración. Entonces digamos que cuando nosotros fuimos como la primera experiencia donde ellos empezaron a hacer su servicio social directamente recuperando un ecosistema, ¿sí? Porque normalmente digamos los servicios sociales que tienen, digamos con la UAS, los tienen como haciendo una sensibilización sobre el programa de basura cero puerta a puerta, ¿sí? Pero entonces digamos que aquí el ejercicio que se hizo es precisamente de valorar la vida, ¿sí? De alguna manera inicialmente fue complicado porque ya les había comentado que varios de los abuelos que asisten al espacio son víctimas directas o indirectas del desplazamiento. Entonces inicialmente hubo como la vaina de ay no, yo no siembro con ellos, yo no quiero estar con ellos porque ellos mataron a mi tío, ellos nos sacaron de nuestras tierras, ellos sí. Entonces digamos que inicialmente sí hubo como ese choque tenaz que nosotros dijimos, y bueno, ¿y nosotros cómo manejamos esto? Entonces digamos que ya poco a poco empezaron a relacionarse entre ellos. Entonces en medio de las siembras empezaron a relacionar, empezaron a hablar hasta un punto donde ya se volvió aceptable que trabajaran ambos en el mismo espacio, ¿sí? Porque digamos uno también tiende a generalizar, ¿no? Entonces uno dice ellos fueron los que me sacaron de la tierra, o sea, y ellos como personas posiblemente no, pero sí esos grupos armados a los que pertenecían sí. Entonces digamos que sí, ya empezaban como a trabajar más articuladamente, ya pues fueron escuchando experiencias porque también, digamos, habían personas que llegaban, una vez llegó una muchacha de 19 años, que ya hacía parte de ese proceso de reintegración. Y uno dice, uy, fue pucha, o sea, es menor que yo, como una muchacha de 19 años ya está en proceso de reintegración y mejor dicho, que vida tan tenaz. Entonces ya la pelada nos contaba que no, que ya la cogieron muy pequeña y que la metieron y que, o sea, sin saber ni siquiera para qué estaba ahí y sin nunca tener una claridad de por qué estaba ahí metida, pero la vincularon y la metieron y ya estando adentro ya nada que hacer para salirse. Hasta el momento que hubo esa oferta de reconciliarse nuevamente con la comunidad, pero entonces digamos, son algunos de los casos que uno dice tenaz, o sea, que uno lo cojan desde chiquito y lo metan a las malas y uno no tiene la culpa de eso porque uno hasta ahora está precisamente construyendo un pensamiento. Entonces digamos que desde ahí también se empezó, pues con las mujeres empezó un proceso bien bonito que, pues porque ellas venían de ese contexto de guerra.
Entonces también el tratamiento con sus hijos y con los niños pues era tenaz. Entonces, este chino hijo no sé qué, este chino sí se más. Entonces uno dice, uy, tenaz porque pues digamos que no tiene como esa sensibilidad muy desarrollada con sus hijos y todo eso. Entonces con ella se empezó a hacer todo el trabajo de la ludoteca y empezó a trabajar el tema de pautas de crianza, pero desde el concepto de la vida, de la valoración de la vida. Entonces digamos que con ese primer servicio social de mujeres se hizo la huerta de la reconciliación porque era una forma de reconciliarse con la naturaleza y de reconciliarse con la comunidad porque era un espacio que les iba a quedar precisamente a toda esa comunidad de acá. Entonces digamos que es bien bonito cuando ellos, de hecho algunos vienen muy de vez en cuando porque digamos que es normal que hacen su servicio social y hay gente que concreto viene por sus horas y se va y otra gente que sí de alguna manera pues también llega por sus horas pero les queda sonando algo de tanta cosa que se habla acá, algo les queda. Entonces digamos a veces vienen y vienen con sus familias y sus hijos y ay mire papito yo sembré este árbol o el día que se cosechó la quinoa de esa huerta mire mamita nosotros sembramos esta quinoa y entonces ya desde ellas mismas empiezan, desde lo que ellas alcanzan a captar empiezan a explicarle a sus hijos y entonces digamos que ya otra manera de reconciliación, entonces digamos que ha sido un ejercicio bien bonito, ¿no? Entonces, digamos que más o menos esa es la historia de la huerta de la reconciliación. Este es un punto en el cual De avistamiento.